El sábado pasado, mientras di la introducción a Zacarías, les dije que el mensaje de Zacarías y de Ageo eran básicamente lo mismo. Pero Ageo fue una persona práctica. Ageo dijo, la presencia de Dios estará con ustedes, punto. Se acabó, no hay más nada. Eso fue todo lo que él dijo. Ahora, viene Zacarías y nos va a dar una imagen hermosa, una imagen diferente, nos va a hacer ver de tantas perspectivas diferentes lo que significa la presencia de Dios va a estar con ustedes. De otra forma les dije de que íbamos a ver a Dios. En Ageo vimos a Dios con lentes. Entonces, ¿qué hacen los lentes? Nos lo ponemos y vemos un poco claro, vemos claramente, vemos tal y como las cosas son, nos ayudan a ver mejor, a entender mejor. Ageo, lentes. Ahora vamos a ir a Zacarías y vamos a ver por un caleidoscopio. Y les conté y les recordé de que aquellos de ustedes que tuvieron de estos juguetes de pequeños, que era algo así como unos binoculares, pero al final, en vez de traer un lente, tenían un montón de cristales de diferentes colores y uno los giraba y cada vez que lo giraba se formaba una imagen totalmente diferente sobre exactamente lo mismo que estábamos viendo. Entonces era como ver la misma imagen de 10 o más formas distintas, pero cada una de ellas era hermosa. Era como un poema a nuestra vista. Zacarías va a ser así. Nos va a decir el mismo mensaje, pero visto desde un caleidoscopio o un juguete de esos. Así que vamos directamente al texto porque ya verán a qué me refiero con vamos a ver a Dios a través de un caleidoscopio. Zacarías capítulo 1 y vayan hacia el verso 7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat. Esto entonces sucedió 3 meses después de la primera predicación de Zacarías. En la predicación del sábado pasado, Zacarías le hizo una pregunta al pueblo de Israel y yo se las hice a ustedes también. ¿Dónde están vuestros padres? Hablamos de dónde están sus papás, lo que han sufrido, cómo están sufriendo y si ustedes quieren sufrir lo mismo o si ustedes quieren una nueva vida en Cristo. Y si yo también la quiero. Entonces, hablamos de eso. Ahora, el otro mensaje 3 meses después. Dice el verso 8. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Paren ahí. Hermoso lo que leímos, ¿verdad? ¿Cuántos entendieron lo que leímos? Una mano arriba. Realmente a saber qué acabamos de leer. Yo les dije, vamos a meternos a Zacarías y va a parecer como que si estamos viendo el mundo a través de un caleidoscopio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a interpretar esta visión. ¿Qué es una visión? Es una forma en la que Dios se comunicaba con los profetas y que les hacía ver cosas a ellos. Hay algunos que dicen que entraban en algún tipo de éxtasis, otros que soñaban. Yo personalmente creo que ellos estaban orando y Dios literalmente les permitía ver con sus ojos algunas imágenes.
y les permitía incluso sentir que estaban ahí, que presencialmente ellos estaban en medio de la visión. Eso es lo que yo personalmente creo. Ahora, esta visión no es como los sueños que algunos de ustedes tienen porque comieron pizza a las 11 de la noche antes de irse a acostar. Y ustedes dijeron: Carlos, el Señor me habló a través de un sueño. Me dijo que este año me caso. Y no tiene nada que ver con eso. El hecho de que ustedes hayan soñado algo así fue porque comieron pizza a las 11 de la noche y se fueron a dormir después. Entonces, no nos confundamos. Muchas de nuestras visiones, de nuestros sueños, no es el producto de la comunicación de Dios con nosotros. Es de ansiedad o mala alimentación, pero no de la comunicación con Dios con nosotros. Mucho de eso. Ahora, que Dios se comunicó así en el Antiguo Testamento, bien. Pero en el Antiguo Testamento también dice: ¿para qué quieren sueños? ¿Para qué quieren visiones? Si tienen mi palabra. El Antiguo Testamento lo dice. Pero Dios deseaba utilizar estas visiones para que de forma inspirada espiritualmente y de forma divina, los profetas vieran estas cosas hermosas y también dijeran estas cosas hermosas a otros. Entonces, vamos a ver en las diapositivas lo siguiente. Apaga la luz porque vamos a pasar un buen tiempo en las diapositivas. Solo deja esta, por favor, Pau. ¿Hola? No se pudo abrir la diapositiva. No se pudo. Ay. Bueno, entonces hagamos esto. ¿Tienen PowerPoint en esa compu? Marcos, ¿puedes intentar? Voy a darles la primera diapositiva yo y a ver si en lo que Marcos revisa funciona. La primera diapositiva es el contexto de esta visión. Ya que hoy la palabra contexto se ha hecho canon en esta generación por los memes, creo que no es necesario que yo les explique qué voy a decir cuando digo veamos el contexto. Entonces, lo que estaba sucediendo en el pueblo de los judíos en este momento era que ellos habían sido intimidados por unos enemigos extranjeros, específicamente samaritanos, y habían logrado que ellos detuvieran de construir el templo. El rey Ciro fue utilizado por Dios para mandar a los judíos de regreso a Jerusalén. Y el rey Ciro les dijo: ya está, gracias Marco. Y el rey Ciro les dijo: vayan y reconstruyan Jerusalén. El templo. Entonces empezaron la reconstrucción. Los samaritanos escuchaban que los judíos se estaban levantando, vinieron, los intimidaron y le pusieron queja al nuevo rey. ¿Cómo se llamaba este nuevo rey? Se llamaba Artajerjes y también a Ciro. Enviaron cartas los samaritanos y pusieron en mal a los judíos en frente de estos dos reyes. Entonces, de forma práctica, los judíos fueron intimidados para detenerse de hacer el trabajo del Señor. Recordemos, Ageo y Zacarías predicaron en el mismo momento. Entonces, ahorita no han regresado a construir el templo. No hemos visto todo lo que ya vimos en Ageo. Lo hubiera dicho cronológicamente, pero quería disfrutar Ageo. Entonces, regresen en sus mentes a Ageo capítulo 1. No están construyendo, están sentadotes en sus sillas, artesonando sus casas, llenándose los bolsillos con dinero, pero han dejado olvidado el templo porque fueron intimidados por los samaritanos. ¿Qué más estaba pasando en cuanto a contexto? Ellos no leemos sobre el pueblo buscando algún tipo de intervención divina. Entonces, muy importante, sí, los samaritanos vinieron y amedrentaron a los judíos en la construcción del templo, pero tampoco vemos a los judíos buscando a Dios o buscando al rey y diciendo: Dios, ayúdanos porque nos intimidaron. Los vemos sentadotes en sus sillas, artesonándose y llenándose de riquezas. Tampoco leemos que el pueblo haya intentado seguir. O sea,
buscar algún vacío legal en la carta, buscar alguna forma. Lo que vemos es que ellos simple y sencillamente dejaron todo lo que estaban haciendo. Eso es donde encontramos a los judíos. Los encontramos intimidados y, como habíamos visto en Ageo, desenfocados. Ahora vayamos a la interpretación de la profecía. Ya que conocimos el contexto en el que están ellos, vayamos a la interpretación de la profecía. Para eso vamos a aislar los elementos de la profecía, o sea, los personajes, y los vamos a conocer a uno por uno. Primero, para los que están tomando notas, dale la siguiente diapositiva. Estos son los elementos para los que toman notas. Encontramos 4 elementos: el ángel intérprete, el ángel de Jehová, el grupo de caballos y el mitro. Esos son los 4 elementos de esta profecía o de esta visión. Así que vamos a empezar a conocer cada uno de ellos. Empecemos con el ángel intérprete. Pasar a la siguiente diapositiva. No sabemos a ciencia cierta quién es este ángel intérprete. Personalmente me confundí. Yo creí que este ángel intérprete era el mismo ángel de Jehová, que ya vamos a ver luego. Porque ahí aparecen 2 ángeles al parecer y después parece que solo es uno. Entonces yo me confundí. Entonces tuve que leer más y me di cuenta que en el capítulo 2, en el verso 2 y 3, vuelve a aparecer un ángel intérprete. Luego me di cuenta que en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, vuelve a aparecer ese ángel intérprete. ¿Qué les estoy queriendo decir? Dios no solo le dio estas visiones a Zacarías, sino que le dio un ángel, un ser divino, para que le explicara estas visiones y que nosotros pudiéramos entenderlas un poquito mejor. Ahora, no es Jesús este ángel intérprete. ¿Por qué? Porque normalmente en las visiones que aparece Jesús, escatológicamente hablando, no lo vemos conversando con los profetas. ¿A qué me refiero? Que las profecías de los últimos tiempos, o sea, del fin del mundo, se les llama escatología. Entonces, por favor recuerden esto. Las profecías de los últimos tiempos es escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Entonces, cuando vemos a Jesús siendo descrito por alguno de los profetas en los últimos tiempos, no vemos a los profetas conversando con Jesús. Vemos como en Apocalipsis a otros ángeles explicándole a Juan qué está haciendo Jesús, pero no vemos a Jesús hablando directamente con Juan. Ya dije que lo vamos a ver apareciendo bastantes veces y ya dije lo otro. Así que eso es el ángel intérprete y no es Jesús. Es simple y sencillamente un ángel que ha sido enviado para enseñarle a Zacarías. Vamos a la siguiente. Vamos al caballo alazán. Alazán es un color rojo que se acerca al color sangre. Entonces, alazán es una palabra en arameo que se utiliza para describir rojizo o el color de la tierra roja, que en realidad es muy cercano al color sangre. Este caballo nosotros lo encontramos en el mirto, o sea, en Jerusalén. Ya les voy a explicar por qué el mirto es Jerusalén. Es el jefe de los otros caballos porque los caballos vienen y se reportan con él. Este tiene acceso a Jehová y es la conexión entre Dios y los judíos. ¿Por qué? Porque lo vimos en el verso 12, intercediendo por los judíos y diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto, Dios? Este ángel de Jehová sí es Jesús. Este ángel sí es Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia el ángel de Jehová, en mayúscula
estamos hablando de una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a Jesús tomando una forma divina como el ángel del Señor. Ejemplos, él platicó con Abraham antes de emitir el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Vayamos a la última figura de esta profecía. La tercera figura. El grupo de caballos, ¿qué son? Bueno, al hacer referencia a los caballos, suponemos que también tenían jinetes, aunque la Biblia no especifica que tenía jinetes. Entonces, la pregunta es, ¿eran solo caballos o eran jinetes y caballos? No sabemos. Posiblemente eran jinetes y caballos. No son los mismos jinetes del Apocalipsis, son otros completamente distintos. ¿Por qué? Porque están siendo usados para un objetivo completamente distinto. Los 4 jinetes del Apocalipsis fueron utilizados para traer un juicio a las naciones. Estos simple y sencillamente están recorriendo la tierra. Ahora, ¿qué significa que eran overos, que eran alazanes y que eran blancos? Simple y sencillamente significa que eran diferentes, que hacían diferentes cosas o que tenían diferentes rangos. Ahora, la Biblia no nos dice específicamente qué significa cada uno de esos colores, pero lo que sí podemos aprender por medio de la interpretación es de que cada uno de ellos hacían cosas diferentes y tenían rangos diferentes, y es por eso los colores distintos. Hoy sí, el último elemento de esta visión, el mitro en la hondura. Una hondura era simplemente un hoyo alargado en forma de canal en una planicie. Entonces, ¿a qué me refiero? Imagínense, nosotros tenemos un valle aquí y en eso viene un avión y el avión cae y se desliza por esa planicie. El avión en su caída hizo un orificio alargado, hizo un hoyo alargado, y a eso le llamaríamos hondura. Ahora, una hondura es en escala mayor. Entonces, es un hoyo aún más grande de lo que un avión podría ser. Pero es una referencia para que podamos tener una idea. El mitro es un arbusto pequeño y es otra forma de ver a Israel. ¿Por qué? Israel no era un pueblo con muchas personas. Tampoco era un pueblo con personas fuertes. Entonces, al comparar a Israel con Egipto, o al comparar a Israel con los medo-persas, eran una chiquitinada. Eran unos hombres pequeños, eran débiles, eran unos cuantos. Y por eso no se le compara a Israel con un cedro, con una ceiba, con un maquilisguat, con un pino, con un ciprés. Se le compara con un arbusto, algo pequeñito. Quiero ver, arbustos bien conocidos para nosotros, ¿cuáles serían? Los claveles, ¿verdad? Un arbusto pequeño, hermoso, pero pequeño al final. Entonces, esos son los 4 elementos de esta profecía. A ver, ¿preguntas? ¿No? ¿No? Bueno, ahora vamos a la interpretación de la visión. Zacarías llegó donde estaba Jesús. Jesús estaba en Jerusalén. Estaba ahí, en medio de los judíos. Y Jesús envió a 4 ángeles a recorrer la tierra. Estos ángeles regresan de recorrer la tierra y entonces Zacarías pregunta, ¿quiénes son estos ángeles? Y antes de que pudiera responder el ángel intérprete que estaba a la par de Zacarías, los ángeles que recorrieron la tierra le dicen a Jesús, venimos de recorrer toda la tierra
y hemos encontrado paz en las naciones. O sea, no hay guerra. Jesús se vuelve a Dios, mira al cielo y en comunicación directa a Dios le dice: Dios, ¿hasta cuándo vas a dejar que el mundo viva en paz y las naciones que han oprimido y lastimado a los judíos estén en paz, mientras los judíos han pasado 70 años en cautiverio como esclavos? Eso es lo que la visión básicamente está diciendo. Jesús mandó a 4 jinetes a que recorrieran el mundo, a que controlaran el mundo. Jesús sabe lo que está pasando en el mundo y Jesús empieza a comunicarse con Dios y empieza a decirle: hay que hacer algo. Dios responde. Ahora vayamos a la respuesta de Dios. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será atendida sobre ella. Verso 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Paren ahí. Dios le responde a Jesús y Zacarías escucha la conversación. Yo permití que esas naciones le hicieran eso a Jerusalén, le hicieran eso a los judíos. Yo lo permití, pero ahora voy a tomar venganza y voy a llenar de abundancia a los judíos. La profecía entonces está diciendo: durante 70 años Dios permitió que estuvieran así, pero hoy Dios va a tomar el control del mundo para que ustedes empiecen a trabajar. Eso es básicamente lo que está pasando ahí. O como lo diría Ageo, la presencia de Dios estará con ustedes mientras reconstruyen el templo. Ahora, ¿preguntas hasta aquí? Vamos a hacer algo. Vuelvan a leer el verso 7, 8 y 9. Y levántenme la mano si alguien tiene preguntas, ¿ok? Voy a darles un minuto para que vuelvan a leer el verso 7, 8 y 9. Ok, el minuto se acabó. Ahora necesito saber. Pregúntenme. Debe de haber una pregunta. No nos vamos a mover de este punto del estudio hasta que haya una pregunta. En serio, no voy a decir nada hasta que haya una. Gracias, Neto. ¿Quién era el varón que lo montaba? En el verso 8. Vi de noche, he aquí un varón cabalgaba sobre un caballo alazán. Jesús, el ángel de Jehová. ¿Qué otra pregunta? ¿Ok?
¿Bien? Con overos. Es un color. Es un color de caballo mixto entre blanco y negro. Perfecto. Justin, ¿hay algo importante en las fechas? Sí, hay algo importante. Es saber de que aún no han empezado la reconstrucción del templo. Ok. Germán, ¿estás levantando la mano o rascándote? No, rascándote. Ok. Ok, perfecto. Hicieron preguntas. ¿Eso significa que entendieron? Las preguntas eran para entender mejor, porque están entendiendo muy bien. Ahora, si ya hemos interpretado la profecía, tenemos que empezar a aplicarla a nuestra vida. Ah, y era importante para mí que ustedes pudieran leer la Biblia y decir, entendí. O sea, sé que hay caballos y que los caballos son ángeles y sé que está Jesús y que hay un intérprete y que está Zacarías y que el mirto es Jerusalén. Entonces, perfecto, me alegra. Ahora apliquémosla a nuestra vida. Dios inicia la aplicación diciendo, tengo un gran celo por los judíos. Dios inicia su respuesta a Jesús diciendo, celé con gran celo. Lo que tenemos que aprender de nuestro Dios es que Él es celoso. Ahora, no me malentiendan. El celo de Dios es incomparable a cualquier tipo de celo que ustedes y yo podamos conocer. Déjenme explicarles. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, yo tenía 2 tías. Bueno, tengo porque están vivas. Pero ellas dos me cuidaban mucho tiempo. Entonces, fueron algo así como mis segundas mamás. Y ellas estaban solteras. Ellas me llevaban al cine, me compraban juguetes, me cocinaban. am, Ellas estaban conmigo, eran mis amigas. Yo tenía como 5 o 6 años, ellas tenían como, no sé, como 27 o algo así. Una de ellas creo que tiene como 47 y yo tengo como 28. Hagan el cálculo. El punto es que estaban mayores. Ya estaban en edad de tener pareja. Entonces, yo, cuando escuchaba que una de ellas estaba con un hombre, me enfadaba muchísimo. Me daba una rabia, iba y me metía entre ellos y agarraba a mi tía y me la llevaba. A las dos les hacía eso. Yo quería que ellas nunca tuvieran pareja. En mi ignorancia, las quería solo para mí. Eran mis tías, eran mías. No quería compartirlas con nadie, menos con algún muchacho por ahí. Eran mías. Entonces, una de esas veces, yo estaba en la cocina, estaba muy pequeño, y escuché que en el comedor estaban hablando, ¿y dónde está fulana? No voy a decir nombres porque las conocen. Y escuché que mi abuela dijo, pues no sé, un muchacho la vino a traer y creo que se fue de cita. Ese día se rompió mi corazón. Fui al cuarto de ella, estábamos en la casa de mis abuelos, estaba en el cuarto de ella, fui al cuarto de ella, agarré una tijera y empecé a cortar sus camisas, porque mi corazón estaba roto. Mi tía tenía pareja. Estaba tan dolido. No le hablé durante 2 semanas.
ella se enojó porque yo le corté unas cuantas camisas. No me habló durante unas cuantas semanas. Hasta que mis papás hablaron conmigo y me dijeron que me iban a regalar una galleta si yo le hablaba. Yo quería una galleta. Y le hablé. Pero de ahí en adelante yo tenía una misión. Cada vez que iba a casa de los abuelos, iba y registraba todo el cuarto de ella, hasta encontrar el indicio de que tenía una pareja. Una carta, un regalo, cualquier cosa. Y le registraba todo el cuarto. Al punto que hicieron la broma de que en la casa no podían tener nada a mi alcance, porque yo registraba todo. Ellos tenían que esconder realmente las cosas. Ahora, ¿por qué traje un ejemplo inocente de celos? Porque no quería poner un ejemplo real de los celos. No quiero que ustedes se sientan identificados con ser celosos enfermizos, ya sea con sus parejas, con sus primos, con sus tías, con sus amigos. El punto no es que ustedes se sientan identificados con lo celosos que ustedes son y con lo enfermos que están, como para cortar camisas porque su tía tiene parejas. Por cierto, las dos tienen parejas y amo a mis tíos. En serio. Uno de ellos me llevó a comer salmón empanizado para ganarme y me ganó. Sí que lo hizo. Era la primera vez que comía salmón, pero no estamos hablando de eso. El punto es, hay cosas enfermizas en los celos de los humanos. Y yo estaba hablando de algo inocente de un niño con su tía. Pero si nos ponemos a hablar entre ustedes y yo, y las cosas que hemos hecho ya como adultos, por celos, eso no es nada bueno. Es enfermizo y es desagradable. Con nuestros amigos o con nuestras parejas. Peor con nuestros familiares. Entonces, cuando yo digo que el celo de Dios es incomparable, es porque no se parece en nada a sus celos enfermizos. A nuestros celos enfermizos. No se parece en nada. Y les voy a decir las razones por las cuales el celo de Dios no se parece en nada al celo nuestro. Primera razón. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios somos esclavos. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Los celos humanos generan una enfermiza idea de posesión y necesidad. De que nosotros necesitamos tener a esta persona y por eso le celamos. Y por eso no queremos que nadie se le acerque porque le necesitamos en nuestra vida. Ahora, Dios no nos necesita. Y entonces Dios, ¿por qué tiene celo de nosotros? Dios no nos necesita, Dios nos ama. Dios no está buscando algo de nosotros. Dios está buscando estar con nosotros. Fue tan grande el celo de Dios que les dijo a los israelitas que en su constitución y en sus leyes, cada 7 años no iban a trabajar la tierra. Iba a ser prohibido. Imagínense toda la agricultura del país detenida cada 7 años, durante 1 año. Y Dios les dijo, ese año lo van a dedicar a sus familias y a mí. Lo van a dedicar a servir al Señor y a sus familias.
Dios en sus planes tenía preparado proveer de una forma exorbitante el sexto año para que el séptimo año ellos pudieran dedicarse a Dios y a sus familias. Saben que durante 500 años ellos nunca obedecieron esa ley. Entonces, ¿saben qué pasó en el año 490 después de que Dios les dio esa ley? Dios les mandó en cautiverio 70 años. Escuchen esto, que no iban a poder trabajar la tierra y que se iban a dedicar a conocer a Dios y a estar con su familia. ¿Saben cómo? Exiliados en Babilonia. Y si ustedes hacen la división de 490 entre 7, se van a dar cuenta que es 70. Eso significa que Dios mantuvo el conteo de cada año que los judíos no obedecieron guardar el séptimo año hasta que se formó 70 y le cobró esos 70 años a los judíos. Proféticamente es algo numérico que suele suceder en la Biblia. El punto es, Dios no quería que ellos dejaran de trabajar la tierra. Dios quería que ellos descansaran. Dios quería que ellos pasaran con su familia. Dios quería que ellos descansaran en cosas espirituales, tuvieran tiempo para ir al templo. Entonces, como son tan necios que no se toman el tiempo por sí mismos, Dios se los lleva exiliados a Babilonia, donde no iban a poder trabajar la tierra. Y como no tenían templo, iban a dedicarse a dos cosas: a pasar en familia y a conocer a Dios. El celo de Dios en hacer que los judíos pagaran esos 70 años no era porque Dios necesita el descanso de los judíos. Es porque Dios los ama. Escúchenme. Dios no necesita que ustedes estén aquí. Quizás la iglesia, quizás. Pero Dios no lo necesita. Ustedes en este día pudieran estar en cualquier otro lugar y Dios seguiría siendo Dios. Pero Dios los ama tanto que en su celo ha hecho cuanto ha podido para traerlos a este lugar hoy. Quizás no han pasado 70 años en cautiverio, pero han sufrido un par de cosas que les ha llevado a necesitar refugiarse en la casa de Él. En su celo, Él no nos quiere lejos, Él nos quiere cerca. ¿Por qué? Segunda razón por la cual el celo de Dios es incomparable. Porque en Él tenemos libertad. Dios no nos quiere de forma posesiva, Dios nos quiere en libertad. Cuando venimos a Cristo, no nos llenamos de una serie de cosas que tenemos que hacer. Nos llenamos de libertad. Un buen amigo, después de recibir a Cristo o antes, no me acuerdo bien, un buen amigo me dijo: mira, y si acepto a Cristo, tengo que dejar de ver, no me acuerdo la serie que dijo, pero me dijo una serie. No me acuerdo. Me dijo una serie actual. Y yo le dije: haz lo que Jesús te diga. Hasta este punto no sé si la dejó de ver o no. Solo sé que Jesús le ha llenado de libertad. Al venir a Cristo no es que vamos a adoptar todas estas nuevas reglas, que nos vamos a vestir de esta forma. Significa que Él nos va a liberar de muchas cadenas con las que entramos a este lugar.
Entramos con depresión, entramos con ansiedad, entramos con tristeza, entramos con rupturas amorosas, entramos con dolor, con resentimiento, entramos con todas esas cadenas que nos llaman de una forma, esclavos. En su celo, Él no nos quiere de forma posesiva, nos quiere libres. Déjenme darles el ejemplo. De forma paralela, el libro de Esdras nos dice que cuando esto estaba sucediendo, mientras Zacarías estaba hablando estas palabras al pueblo, el rey Darío estaba siendo ministrado por Daniel. Estaba siendo evangelizado por Daniel al mismo tiempo. De tal forma que después de esta profecía, los judíos enviaron una carta al rey Darío. Y en la carta le decían que les dejara seguir con la construcción. Y el rey Darío, después de haber sido ministrado por Daniel, les dice a los judíos, sigan. Y es más, yo les voy a patrocinar todo lo que necesiten. Mientras ellos recibían esta profecía, Dios ya estaba orquestando el plan para que ellos tuvieran más de lo que necesitaban. Ese es el tipo de libertad que Dios nos quiere dar. Dios nos ve persiguiendo tantas cosas que no nos hacen libres, nos esclavizan. Dios ve cómo es que si no estuviéramos hoy acá, estuviéramos comiendo en algún lugar o en la casa de alguna persona con una pareja que nos es infiel, que nos lastima o que nos engaña. Y Dios en su celo dice, ¿cómo es posible que mientras yo tengo tantas cosas hermosas preparadas, tú prefieres estar con alguien que te trata como una basura? En su celo Dios nos ve buscar y perseguir tantas cosas de este mundo, cuando Él desea cuidarnos. Su celo no es para retenernos. Su celo es para amarnos y darnos libertad. Esa es la razón por la que Él desea que vengamos a Él. Ok, terminamos aquí la aplicación. Quisiera decir oremos, pero tengo que cumplir. Tenemos 3 minutos. 2 preguntas, ya que al principio hicieron bastantes, 2 preguntas y concluimos este sermón. Levanten su mano con 2 preguntas y concluimos. Ok, Johnny. Uf, muy buena pregunta. Wow, está buenísima. La pregunta de Johnny es, si Dios es omnisciente y es omnipresente, o sea, lo sabe todo y está en todo lugar, ¿para qué envía ángeles? La voy a responder el próximo sábado. El próximo sábado vamos a hablar sobre la protección de Dios. Am, y voy a responder esa pregunta. Am, Solo les voy a dar un pequeño adelanto de lo que el próximo sábado vamos a ver. Los jinetes responden en el verso, en Zacarías 1, en el verso 10, dice, ha enviado a recorrer la tierra. ¿Se acuerdan qué otra persona en la Biblia ocupa el mismo término? ¿Recorrer la tierra? Satanás. Vamos a hablar de eso. Lo siento. El próximo sábado seguro la respondo. Una más. ¿Qué caballos? ¿En qué verso?
En el 8 dice, detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué eran de ese color? Significaban rangos y trabajos diferentes. Entonces, el punto es, iban a hacer o iban a recorrer un lugar diferente de una forma diferente. El punto de mostrarnos distintos colores es, tienen distintas responsabilidades y rangos. Ok, la última, y algo de la aplicación. La última, algo de la aplicación. ¿Gabo? ¿Los celos son malos? ¿Todos los casos los celos son malos? Muy buena pregunta. Los celos de Dios no son malos, son incomparables, lo hemos visto ya. Los celos humanos normalmente nacen en inseguridades. Pero la Biblia, específicamente en Tito, nos habla de ser celosos por buenas obras. Entonces, el caso no es que los celos sean malos. El caso es con qué o con quién sos celoso. Entonces, un ejemplo, Eduardo y yo somos amigos. Entonces, si yo soy celoso de Eduardo, eso es enfermizo. Bien enfermizo. Pero si yo tengo celo por su bienestar espiritual, es algo distinto. Entonces, mi celo es por su bienestar, no por algo mío. Creo que me di a entender, ¿no? Sí, ok. Ok, bueno, perfecto. Gracias por sus preguntas. Oremos.